Bueno, bienvenidos a Energías Esenciales, Vida, Armonía y Equilibrio. Quien les habla es Piedad Eliana Palacios Valencia, terapeuta de medicina tradicional china. Mm, El día de hoy vamos a hablar de un tema entremezclado entre muchas cosas a la vez, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco de medicina china, de aceites esenciales. eh, Vamos a enmarcarnos en lo que es lo femenino, la mujer, el día de hoy. Entonces, vamos a ir dando paso y vamos a ver nuestra advertencia. La información ofrecida en esta sala de charlas es dada con propósito educativo y no pretende dar diagnóstico o tratamiento para alguna enfermedad. Aunque los aceites esenciales han sido usados durante siglos como resultados benéficos, recomendamos acudir a su terapeuta o médico de su elección y usar los aceites esenciales como complemento a su tratamiento. Todo lo aquí sugerido son con productos John Living, ya que no aseguramos los resultados con otras marcas o productos. Bueno, hoy vamos a hablar del equilibrio hormonal femenino con base a la medicina tradicional china y los aceites esenciales. Y quien les habla es Piedad Eliana Palacios Valencia, terapeuta de medicina tradicional china. Entonces vamos a ir dándonos pauta de las personas que entraron primero, pues vieron un video de una música celta y estamos viendo paisajes, ríos, manantiales, todo como muy enfocado al agua, ¿no? Y el agua es vida. Y así mismo es lo femenino, lo femenino es vida. Entonces, dentro de nuestro proceso femenino, vamos a encontrar mucho, desde que nacemos, nuestro desarrollo, cuando ya entramos a nuestra madurez y cuando ya entramos a la segunda madurez, o sea, esa es la época de oro en una mujer. Entonces, vamos viendo muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones que se manifiestan en ese ser femenino, en las cuales podemos darnos un apoyo a través de lo natural. Entonces, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar qué es la salud hormonal femenina. Entonces, vamos viendo esa salud primero, esa salud menstrual, que inicia desde la menarquia, el proceso de la misma mujer durante su proceso de, de fertilidad y cuando ya se llega a la menopausia, que ya es cuando nos damos esa pausa de que ya no vamos a seguir en el tema reproductivo, o sea, de crear nueva vida, sino que vamos a darnos la pauta de una nueva vida en otra dirección. Inclusive energéticamente, nuestro útero, cuando está en proceso, o sea, físicamente no cambia, pero energéticamente sí. Entonces, nuestro útero está en esta posición como una perita hacia abajo, y ahí es donde se alberga ese ser que se puede dar en sí la vida. Pero cuando pasamos en el proceso ya de que no va a haber más vida, sino que va a haber ideas, porque ahí es donde nacen, cuando nosotros ya no estamos creando físicamente, estamos creando en ideas, recreándonos en ello. Entonces ahí es donde energéticamente ese útero se voltea, ¿ya? Entonces, energéticamente hablando, cambia ese sentido. Entonces la mujer ya se enfoca en otras tareas, se centra más en ella porque ya pasó la época digamos, de la crianza, a las que las hicieron abuelas, que les encanta, siguen el proceso, pero ya en otra forma, ¿no? En otro sentido, en ese sentido amoroso, que nos daría esa pausa. Por eso se llama pausa, es una pausa que se da a la mujer. Entonces, dentro de ese proceso, cuando la niña pasa ya de niña allá el sentido, o sea, en la menarquia, ahí es donde se entra en esos óvulos y los ovarios empiezan a crear los huevitos, ¿no? O sea, nosotros somos como si fuera como especie de
como ese óvulo, creo que es óvulo, crea como esa nueva vida, posible nueva vida, ¿no? Entonces, bajo nuestro desarrollo, o sea, si nosotros vemos desde la época que entra en la parte industrial, antes de que se generara el proceso industrial, inclusive por mi madre, ella decía que a los 15 años de edad ella menstruó por primera vez. Si nosotros miramos hace 40, 50 años atrás, no teníamos el acelere industrial que tenemos hoy día y lo hemos enmarcado mucho en la alimentación. Entonces, eso ha producido que ese acelere se enmarque en esa menarquia. Por eso es que ya uno ve desde los 9, 10 años, 11 años, su primera menstruación. Entonces ya estamos viendo que hay una situación de cambio, pero es bajo el mismo proceso que hemos tenido eh, cambios, hábitos alimenticios, el estar, o sea, ha habido muchos cambios. Entonces, en eso mismo ha estado esos inicios de esa primera menstruación en las niñas, muy acelerada, digamos, lo que es en comparación de hace 40, 50 o 60 años atrás. Cuando tenemos ya el proceso de esa mujer que está ya predispuesta y diciendo que no todos los meses ovulamos y que estamos ovulando un ovario sí y cambiamos, izquierdo, derecho, estamos cambiando. Es muy raro que de pronto ovulen los dos a la vez, pero está cambiando de posición la maduración del óvulo, ya sea en el ovario izquierdo, en el ovario derecho, etcétera. Entonces, y eso nos enmarca que, por ejemplo, si estamos en época fértil, ya utilicemos métodos anticonceptivos que también van a acarrear situaciones en esa mujer, o sea, pues buscando no quedar embarazada por las diferentes situaciones que se estén presentando. Entonces, más, por ejemplo, las posibles formas de cómo cuidarnos higiénicamente. Entonces, estamos siempre en una búsqueda de lo mejor, o sea, tratar de utilizar menos químicos, pero cuando se utiliza, por ejemplo, prevenir algo, habría que analizarse, o sea, ser muy conscientes de usarlo o no usarlo, porque hay veces estamos previniendo algo, pero estamos ocasionando otra situación. Entonces hay que estar muy al pendiente de buscar los mejores mecanismos, por ejemplo, para no la fecundación. Hay mecanismos, inclusive el que debería de estar en ese proceso de no fertilizar sería el varón, que sería lo adecuado, ¿ya? Eso sería lo adecuado. Eh, y como ya habíamos hablado, ya entré hablando de las mujeres que ya están en el otro proceso, es, por ejemplo, teniendo ese cuidado, cómo fue esa primera vez, cómo fue todo mi proceso cuando estaba en mi época fértil. Cuando hemos tenido todo ese tema de cuándo ha sido, cómo he hecho yo mi proceso, también cuando ya no tenga ya esa fertilidad constante, que ya llegue a mi pausa, viendo todo ese recorrido, se va a presentar el proceso de la pausa, de cómo va a ser. Entonces, obviamente, habría que hacer un análisis de cómo ha sido el proceso, porque es que nosotras somos femeninas, o sea, como marcando, pero a la vez somos individuales. O sea, no es lo mismo eh, decir que el femenino es así, se mueve así, ¿no? Somos seres que se mueven en forma colectiva, pero también se mueven en forma individual. O sea, no tenemos así como enmarcado, es que la mujer le va a pasar esto y esto, no. Es tan individual y va desde que nos hacen la concesión y el nacimiento y el proceso de vida. Entonces, eso es muy, muy, muy válido tomarlo siempre en cuenta
dentro del proceso que estemos actualmente viviendo. Entonces nosotros aquí traje este resumen de las fases del ciclo menstrual. Entonces dentro de la fase del ciclo menstrual hay esa fase preovulatoria, desde el primer día de la menstruación hasta la ovulación. ¿Qué ocurre en el cerebro? Entonces se produce la hormona del folículo estimulante, la FSH, que estimula los folículos de los ovarios. ¿Qué ocurre en el ovario? Madura el folículo dominante del que emergerá el óvulo, fase folicular. El ovario produce predominantemente estrógenos, fase estrogénica. ¿Qué ocurre en el útero? En los primeros 3 a 7 días ocurre el desprendimiento del endometrio, o sea, la menstruación. En los siguientes días, la capa funcional del endometrio comienza a proliferar, fase proliferativa. Previo a la ovulación, el cerebro secreta el PEAT de la hormona luteinizante que desencadena la ruptura del folículo con la liberación del ovocito hasta la trompa uterina. Entonces, mire todo el proceso que tiene ese óvulo, todo lo que hace esa estimulación hormonal para producir todo ese, ese desarrollo de ese óvulo. Y si no hay fecundación, ahí ya tenemos nosotros la menstruación, o sea, se desprende el endometrio. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos este primer proceso y nosotros podemos, aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, todos, mire que están allí, en- entrelazan entre ellos, o sea, esa estimulación que hay, o sea, nada es, aquí va una cosa, no, todo se forma en un cierto orden y mire que ahí tenemos vinculado lo que es el útero, los vasos sanguíneos, los huesos, porque nosotros ahí tenemos la médula, la piel, el intestino, y todo este tema aquí. ¿Y qué se está produciendo ahí? El estrógeno, la progesterona, el andrógeno, todo eso se está produciendo dependiendo de la situación que se está viviendo, porque si ya, por ejemplo, si hubo la concepción, entonces se va a formar otro tipo de hormona, o sea, ya disminuye el tema del estrógeno, se produce de pronto más progesterona, viceversa, dependiendo del desarrollo que tengamos. Por ejemplo, uno podría llegar y revisar energéticamente hablando a ese ser mujer, cómo ha estado en ese desarrollo y mirar ahí qué ha sido la situación. O sea, eso ya lo miramos en medicina china. Esto es lo que miramos en nivel occidental. Cada uno se mueve, o sea, si nosotros hablamos de hipotálamo, estamos viendo reinos mutantes, todo la hipófisis igual. Los que han estado conmigo viendo lo que es los chakras, estamos viendo todo esto, o sea, la parte funcional de chakra, el que se desarrolla desde la base, recorre energéticamente hablando, va al cerebro y el cerebro se retroalimenta y se retribuye. Como es arriba, es abajo. Entonces, todo ese funcionamiento físico tiene una situación ahí mancomunada con la parte emocional. Por eso es muy importante ver el desarrollo individual. Aquí tenemos nosotros esa fase del ciclo, la fase postovulatoria desde la ovulación hasta el día previo al siguiente sangrado y siempre se marca en el día 14. O sea, nosotros arrancamos por decir algo, el 3 y contamos 14 días y más o menos 3 días antes, 3 días después, estamos en la fase fértil. Eso era lo que marcaban antes, que mi mamá le escuchaba mucho, porque ella lo practicó, el ritmo. O sea, miraban ese proceso, buscaban el tiempo fértil y 3 días antes, 3 días después, eran los días fértiles. O sea, que si tenía, por decir algo, relaciones previos antes de esa fecha, y acordémonos que el espermatozoide dura 72 horas vivo. Al contrario del óvulo,
su proceso es más cortico, si no me equivoco, son 24 horas o 48 horas. En este momento yo creo, está en 48 horas. Entonces dura más corto. O sea, el óvulo no dura tanto como el espermatozoide. Pero si yo llego, tengo y preciso ovulé un día antes del día 14 o el día antes de aquí, y tengo por acá, acuérdense, son 72 horas, posiblemente una fertilización. Entonces, todo eso lo podemos desarrollar. Otra forma en la cual también podemos medir el tiempo en que en realidad estamos ovulando es con la temperatura. Entonces, por ejemplo, utilizamos un termómetro diariamente, nos tomamos eh, de nuestra temperatura y se pasa en un gradito. Ahí ya sabemos que estamos en ovulación. Mire que nuestro cuerpo es perfecto, es sabio. Entonces, en esta fase posovulatoria ocurre en el cerebro que sale la hormona luteinizante, la LH, que es producida por el cerebro, luteiniza las células del folículo, transformándolo en el cuerpo lúteo. ¿Qué ocurre en los ovarios? El cuerpo lúteo, fase lútea, es una glándula transitoria capaz de liberar altas cantidades de progesterona, fase la progesterona. ¿Qué ocurre? Por la acción de la progesterona de las glándulas del nudo endometrio se desarrollan y maduran preparándose para la recepción de un posible embrión. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos más alto el tema de la progesterona, que cuando ya nosotros ya hemos perdido todo este desarrollo, precisamente cuando llegamos a la menopausia es donde menos progesterona tenemos. Entonces, se nos baja todo, ¿no? Y ocurren otros cambios, que vuelvo y repito, tengo que revisar a nivel individual el desarrollo de ese ser para poder llegar y plasmar un camino de ayudar a equilibrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si no hay fecundación o implantación? El cuerpo lúteo involuciona produciendo una disminución de los niveles de hormonas, especialmente la progesterona. Este cambio disminuye la llegada de sangre con sus nutrientes y oxígeno al endometrio, induciendo la muerte del tejido endometrial, el que se descama y posteriormente elimina a través de la vagina en forma de sangrado, lo que es conocido como la menstruación. O sea, ya sabemos que nuestros niveles, o sea, ahí tenemos una imagen en los cuales nosotros podemos ver desde el día que estoy menstruando, hace cuenta no cuando finaliza, cuando inicia. Entonces de ahí lo empiezo a contar. Eh, Menstrué el día 5 de febrero, entonces yo cuento 14 días. ¿Ya? Entonces, en esos 14 días son 3 hacia atrás y 3 hacia adelante, que son me marca mi fertilidad. Ya después de eso, ya puedo llegar eh, pero tengo que ser exacta, ¿no? Porque nosotros podemos, por ejemplo, en la menstruación, no tengo que, o sea, tengo que ser de 28 días, 25 días, o sea, ser muy, muy exacta para poder determinar ese proceso de ese ciclo menstrual. Entonces, ahí cada quien tenemos que analizarnos cómo vamos llevando nuestro, y es viable tener nuestro cuadernito, porque es que nosotras somos lunares. O sea, cuando estamos en esta época, somos de la luna, o sea, nosotros nos movemos con la luna. Nosotros no nos movemos con el calendario solar, nosotros nos movemos con el calendario lunar. O sea, si nosotros miráramos más viable llegar y decir, menstrué en luna creciente, menstrué en luna llena, menstrué en luna nueva, menstrué en luna menguante, y hacer ese recorrido mucho mejor que hacerlo por el calendario solar. O sea, sería muy bonito llevar ese sentido del proceso del ciclo menstrual a través de la luna. La luna se mueve 28 días, o sea, la fase es de 7, 7, 7. Y resulta que cada movimiento de ese ciclo lunar nos da una emoción, o sea, nos transforma,
nos apasionamos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos qué pasa con la luna cuando está en creciente, y lo miramos, por ejemplo, con el mar, cuando está en creciente va subiendo el agua, cuando entra llena, se mueve de una forma, inclusive el oleaje, las mareas es mucho mayor, cuando va decreciendo, y ya se pone como en una pausa cuando estamos en la luna nueva. Entonces, si nosotros lo miramos ahí, en esa forma, estamos viendo que nuestros líquidos suben, luna llena sube nuestro agua, o sea, de creciente a llena, y cuando ya va menguando a luna nueva, miren, como es arriba, es abajo, o sea, nosotros somos de ese movimiento fluctuoso, ondulante. Entonces sería muy bonito llevar un registro desde el momento estoy en la luna creciente, me llegó por primera vez, y ya le pongo la fecha, si hay una fecha X, el día 5 de luna creciente, me llegó mi agüita celestial, y ese día estuve contenta, o ese día ocurrió una situación en la cual me fue agobiante, me causó tristeza. Todo eso, cuando uno empieza a llevar ese registro, vamos viendo ese estado emocional de nosotras mismas. Y en este proceso, cuando estuve en luna llena, ya ha terminado mi ciclo o ha empezado mi ciclo, pero me siento creativa. Todos esos detallitos nos van ayudando a comprender cómo cómo vibro con mi agua celestial, cómo vibro con mi entorno, cómo vibro conmigo mismo, si nosotros hacemos eso. Yo por ahí tengo todavía mi recuerdo de mi libro guía, y era muy bonito llevarlo en esa forma, ¿no? Porque es que vuelvo y les digo, nosotras no somos lineales, nosotras somos curvas, o sea, nos movemos de forma en curva ascendente, descendente, no hay línea. O sea, en lo femenino no es lineal. Entonces, dentro de ese mismo proceso, obviamente, tenemos que revisar el tema del sueño, la falta de sueño, que está vinculada a alteraciones en la producción de hormonas, las gonadotrofinas, las hormonas esteroides, lo que puede traducirse en los ciclos ovulatorios, o sea, puede ocurrir amenorreas, o sea, no hay buena cantidad de sangrado, pérdida de gestacionales, problemas de implantación embrionaria. Mire, todo eso puede alterarnos muchas situaciones a nivel de nuestro útero, nuestros ovarios. El tiempo de sangre recomendado en las mujeres adultas dice de 8 horas. O sea, esto lo estamos viendo en el marco occidental, ¿ya? Porque ahorita que pasemos a medicina china, vamos a verlo de otra forma. El tiempo de sueño adecuado en las niñas y adolescentes entre 6 a 12 años es de 9 a 12 horas, entre 13 a 18 de 8 a 10 horas. Esto lo muestra pues la parte occidental. En la salud psicoemocional, las fluctuaciones psicoemocionales a lo largo del ciclo menstrual son normales, siempre y cuando no interferan con las actividades cotidianas. Si las fluctuaciones psicoemocionales a lo largo del ciclo menstrual interfieren con la calidad de vida, se debe consultar con una profesional en el área de la salud. Bueno, en las actividades físicas, realizar ejercicio aeróbico 3 veces a la semana durante 60 minutos ayuda a mejorar los síntomas premenstruales, físicos y emocionales, tales como la depresión, irritabilidad, dolor de cabeza, inflamación en las mamas y el dolor menstrual. Sin embargo, es importante considerar que el exceso de ejercicio podría tener un impacto negativo en la salud hormonal, causar la anovulación y la amenorrea. En la alimentación, para tener una adecuada producción de hormonas, se debe asegurar el consumo de macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes, tales como vitaminas del complejo B, vitamina D, calcio, hierro, magnesio, zinc, yodo, selenio. Una alimentación poco variada o deficiente en estos nutrientes altera el eje neuroendocrino,
neuroendocrino, provocando desbalances hormonales. Es fundamental abordar también la alimentación desde el aspecto psicoemocional, la imagen corporal, la autoestima, pueden favorecer o deteriorar el vínculo de los alimentos. Es importante considerar la influencia de la cultura de las dietas y la presión social por los estereotipos como factores que pueden infundir negativamente en la salud alimenticia y bienestar psicoemocional. En la parte de los fármacos, diversos fármacos pueden alterar el ciclo menstrual. Algunas de las más comunes usadas son antiinflamatorios no esteroides, antipsicóticos, antidepresivos, antihipertensivos, diuréticos y antiacné. Los medicamentos siempre deben usar bajo prescripción de equipo de salud y es responsabilidad del profesional que lo indica informar a la mujer sobre estos posibles efectos secundarios. Tenemos el tema del tabaquismo, que está asociado con problemas de infertilidad, ciclos menstruales frecuentes, de ovulación y fases lúteas deficientes, además de incrementar el riesgo de la menopausia prematura. El alcohol es el consumo frecuente, se asocia a mayor riesgo de ciclos menstruales irregulares, amenorrea, anovulación, síndrome premenstrual. También el consumo de alcohol se asocia a mayor riesgo de infertilidad y pérdida gestacional si se consume durante el primer trimestre de embarazo. Listo. Eso que acabamos de ver es lo que se enmarca en lo que tenemos hoy día en tema de las investigaciones médicas. Entonces nosotros aquí ahorita vamos a ver en este momento cómo ve ese proceso lunar, porque aquí en medicina china lo vamos a ver en ese proceso lunar que ya estoy hablando anteriormente, ese movimiento lunar, pero lo vamos a ver desde ese enfoque energético. Entonces aquí les voy a hablar el movimiento del reino mutante del agua. En el agua, ¿qué hay? Tenemos los riñones, tenemos la vejiga, tenemos el útero, tenemos el cerebro, eso es el agua, ¿ya? Entonces, si en esa conexión, imagínense, tenemos útero, cerebro, desde el cerebro mandan toda la parte hormonal para que se desarrolle acá en nuestro útero, todo ese desborde energético que tenemos para darnos ese tiempo, inclusive cuando nosotras dejamos el proceso, la vivencia de la menstruación como tal, o sea, esa agua celestial que desciende del cielo, si nosotros dejamos ese proceso y lo llevamos naturalmente, podemos vivenciar muchas cosas. Cuando, por ejemplo, nosotros, ¿qué se enmarca en sabores en el agua? Es la sal. Si nosotros probamos nuestra sangre tiene un toquecito de sal y obviamente uno va a sentir otros componentes. Pero ¿quién es el reservorio de esa sangre? Es el hígado. Si nosotros vemos, quien mantiene la reserva de sangre mayor es nuestro hígado, pero a nivel de generacional, o sea, que regenera del agua, me va a generar esa madera, que ahí es donde está el hígado y esa vesícula biliar ahí formando. Pero ese hígado o ese reino mutante de la madera, lo que va a hacer con nosotros es darnos un toque de acidez, acidez como el limón o acidez como el vinagre. Y es, energéticamente hablando, es un sabor que debe estar allí. Entonces, esa madera, ¿qué va a hacer con nosotros acá? Va a decirle, bueno, estamos preparando para un nuevo ser, entonces el agua ya va a hacer que los ovarios, y si uno, por ejemplo, cuando se sufre de quiste ovárico, se forma agüita. Cuando se forma ese óvulo, forma como una especie de agüita ahí, y se desarrolla el óvulo y sale el óvulo y esa agüita se seca. Pero cuando se sufre, por ejemplo, ese tema de los quistes ováricos, el agüita nunca se sale. Entonces se vuelven como globitos. Entonces ahí es porque hay un tema, una situación, porque es que aquí también les vamos a enmarcar emociones.
¿Qué ocurre en el agua? En el agua se enmarca la noción del miedo. Pues tenemos responsabilidad, y si yo tengo un exceso de responsabilidad, me puede causar miedo, me puedo tener una situación de pánico, de terror, y estoy deteriorando mi agua. Entonces ustedes pueden imaginar ya, aquí puede estarse desarrollando otra situación, no ya fluida, si no tuviéramos miedo, no tuviéramos exceso de responsabilidad. Entonces ahí está la parte emocional. Si dentro de esa emoción y dentro de mi desarrollo, dentro de esa madera, y me toca decidir, y no logro decidir, entonces ya tengo miedo y falta de decisión. Entonces ahí ya, ¿qué puede ocurrir? Falta de menstruación, ahí puede ocurrir las amenorreas. ¿Por qué? Porque el hígado está en conflicto emocional, o sea, ese ser está en conflicto emocional de decir, decido, no decido, si lo hago, no lo hago, por miedo. Entonces van viendo a nivel de la medicina china toda la situación que se puede estar generando, y pasamos a ese fuego, que es ya donde, por ejemplo, es el tema también de la sangre, es el que da la vitalidad, es el que me forma esa parte emocional de alegría o de tristeza. O sea, yo no puedo estar en exceso de alegría, o sea, él no tiene que estar en una alegría. Nosotras deberíamos de estar siempre en un gozo permanente, pero obviamente bajo el desarrollo que hemos tenido a nivel social, si nosotros miramos cultural, social, se han marcado, por ejemplo, en el tema del agua celeste, se han marcado en algunas culturas no positivo, en otras sí en positivo. Por ejemplo, tenemos culturas, por ejemplo, como la celta, que esa primera menarquía con, eran donde sentaban a esas muchachas con su primera eh, vez fertilizando los campos de cultivo. ¿Por qué? Porque es fertilidad, es vida. Entonces, cuando a nosotros nos cambian todo el aspecto, en vez de decir que es algo positivo, que es una renovación, cuando nosotros en nuestro periodo mensualmente nos renovamos constantemente, pero como dependiendo de las culturas, dependiendo de la parte social, nos entramos a veces en conflicto. O sea, no lo vemos en forma positiva o lo podemos ver en forma negativa. Ahí entraríamos en ese juego, ¿vale? Cuando ya pasamos a esa tierra, que es la que ya me marca, pues, con lo que la carnosidad, o sea, lo que me reviste la parte de útero, es la que me sostiene, la que me da esa capacidad de posicionarme. Por eso es que cuando se dice que cuando uno tiene pérdidas es porque mi tierra no está sólida. De ahí hay tratamientos que se pueden realizar para que mi tierra vuelva y se estabilice y se vuelva sólida. Entonces, y aquí en esta tierra, ¿qué vemos nosotros? En el fuego, el sabor amargo, que me había pasado, pero en la tierra tenemos el sabor soso, o el soso es como tomar agua, y el, en sí es el sabor dulce. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me cedo, cuando uno a veces está como en estado de que hoy no me fue bien y se fue y se comió un mega helado y uno se siente como que le bajara la pasa al corazón y se relaja, es porque precisamente ese dulce hace que ese tema de que no lograba decidir, me estaba comportando, pensando mucho qué iba a hacer, entonces me relajo con el helado, ¿ya? Una cosa es hacerlo de vez en cuando y otra cosa es hacerlo permanentemente. O sea, ahí es donde uno tiene que tener cuidado con no excederse. O sea, todos los sabores deben de estar en uno, pero hay veces que uno se excede en uno o en el otro, ¿vale? De ahí se empieza a desarrollar ese metal de la tierra, porque siempre cuando uno ve en muchos sitios, uno ve las piedras y las piedras tienen metales. Y si uno mira
las piedras, cuando uno ve, por ejemplo, yo tengo aquí arriba un manantial y en ese manantial hay muchas rocas grandes y pequeñas. Y obviamente uno mira, ahí surge el agua. Por eso es que uno ve que del metal va a surgir el agua. Ese metal que tiene que ver con los pulmones y el intestino grueso, me, ¿quién me moldea mi vida? ¿Quién me da vida? La respiración. Cuando se me corta la respiración, ya no hay vida, por lo menos en este plano. Entonces, la respiración es la que me marca el ritmo de todo mi proceso, toda mi vivencia. Por ejemplo, si yo tengo mucha rabia, si yo respiro y me calmo, corto el proceso, o sea, ya controlo esa madera, que sería la rabia. Entonces van entendiendo todo ese marco eh, emocional, físico, como se mueve en la medicina china. Entonces, todo ese movimiento va a surgir en mi ciclo. O sea, desde que madura aquí el óvulo, o sea, antes, después, en el proceso, se están moviendo todos los ritmos mutantes y todos los días, a cada instante, estamos nosotros cambiando de emociones. Y eso que ese metal me da el sabor picante, el picante que me da la vida, y es el que me estimula. Por ejemplo, uno ve en regiones, por ejemplo, como Perú, como México, parte de la India, que utilizan mucho el picante. Y ya dependiendo de los picantes, porque tenemos variedad de picantes, porque por ejemplo tenemos el cardamomo. El cardamomo tiene un picante, la pimienta es un picante, el ají es un picante. Y si uno los analiza individualmente, cada uno va a estar dentro de un reino mutante, siendo picante, pero es el metal, pero por ejemplo, por el ají que es color rojo, está en el fuego. Pero tenemos ajís amarillos, está en la tierra, pero es metal. Entonces miren que nosotros todo eso en la alimentación, nosotros podemos guiarnos. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando nosotros nos inclinamos a un tipo de alimentación constante, tenemos que revisarnos no solamente la parte cultural, sino cómo estoy emocionalmente y por qué estoy consumiendo tanto este producto y no lo estoy variando. Entonces, espero que me hayan comprendido ahí. Y ya volviendo nuevamente a nuestro movimiento de cómo se mueve aquí mi útero, entonces ya había dicho yo que reviste de sangre, o sea, se le pide al hígado, que es el reservorio, revista de sangre, entonces ya van creando ahí el fuego. Hay que calentar, cuando uno madura algo, hay que calentar allí esa agüita cuando se está madurando ese óvulo. Ese óvulo es, podemos decir que es tierrita, tierra fértil, que en un momento ya del fuego, porque cuando hablamos del fuego estamos hablando de la pareja, se genera ese fuego sexual, donde puede llegar la fertilización y de aquí ya los ritmos que se le marque con la respiración. Mire que todo está allí, todo se encuentra ahí. Emociones, eh, todo lo que se enmarque dentro de ese proceso individual y colectivo del ser femenino. Mujer. Entonces aquí podemos llegar y decir, bueno, entonces, Piedad, y a qué tanto, obviamente en medicina china podemos hacer muchas cosas. Es totalmente amplio cómo se puede llegar a ayudar desde que se nace hasta la menopausia, se puede ayudar y, no, y diariamente, uno, por ejemplo, en mi caso, yo diariamente me hago automasaje. En la mañana se medita, se hace automasaje, se aplica aceite esencial, eh, se ora, eh, se hace yoga, se hace chikun. Esas son actividades que nosotros podemos ir incorporando eh, y dedicarle mínimo 10 minutos, ya sea una cosita. Pero una de las cosas que por lo menos en mi caso, que no dejo de hacer es la oración. O sea, puedo salir corriendo en algo, pero oro y salgo y de pronto no alcancé
hacerme unas cosas, o me alcancé a aplicar algún aceite, o me alcancé a hacer un masaje, pero es algo para mí vital. Y, y en el caso de los aceites esenciales, nosotros podemos utilizarlos y acompañarnos dentro de nuestro proceso. Vuelvo y les digo, desde el momento en que estoy en mi primera vez, en mi proceso como ese ser fértil, pues, mi proceso de vida, y cuando ya estoy en otro sentido de creatividad. Entonces aquí les voy a hablar de el Progens Phyto Plus, que es una mezcla, algo que se ha compuesto allí, del cual a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y lo bonito que nosotros, por ejemplo, viéndolo ya desde el punto energético, la piel es nuestro mayor órgano, que es de los pulmones, o sea, en su influencia está a nivel del pulmón, en el cual hay una muy grande absorción. Y nosotros podemos utilizarlo, o sea, utilizar ya sea con aceites o ya sea, denme un momento, Valerio, nada, disculpe que es don Valerio que quiere subirse al computador y lo puede tumbar. Dame, dame, y cune, dame, dame. Va para allá, va para allá. Denme un momentico. Bueno, volvimos. Eh, Valerio es, digamos, mi compañero fiel gatuno. En algún momento les contaré la historia de Valerio, cómo llegó a la vida de aquí de la casa y a mi vida. Bueno, seguimos. Estábamos aquí con nuestro Promes Plus y les estaba comentando que para mí ha sido una mezcla en el cual ha sido muy excelente en mi caso, como ya, aunque aparentemente dicen que no los aparento, pero en ese momento yo ya tengo paso de los 50 años. Y obviamente uno ya ha hecho, ya uno no está ovulando, ya uno no está menstruando, ya no tiene uno la progesterona ni alta, ni los estrógenos altos, y obviamente todo este proceso empieza a descender. Y uno siempre le dice al médico, tómese estas cápsulas de tal cosa, o aplíquese esto, lo otro. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, no he llegado a ese proceso. Primero, porque pues nunca vivencié lo que se llama el tema de la menopausia. Sí me tocó el proceso de que ya uno va entendiendo la razón del por qué vivió el proceso. Entonces a veces digo, ah, hubiera tenido la información de la medicina tradicional china desde pequeña, muchas cosas habrían cambiado, pero igual, uno a veces le toca vivir la experiencia para poder comprender la evolución de un proceso. O sea, todo se puede cambiar, todo es cambiable, todo. Acuérdense que nosotros no somos, o las mujeres no somos lineales, somos de curvas. O sea, todo se puede transformar. Entonces, aquí volviendo nuevamente al Progens Plus, eh, es una mezcla en la cual tiene el camote silvestre, el ñame. Por ejemplo, aquí en Colombia, cuando voy para la costa, Cartagena, mi amiga Ruth Mari de, del emprender, ella tiene el espacio de emprender, tiene ya el espacio de emprender. eh, yo siempre le digo a ella, Ruth, hazme el mute.
Y el mute es ñame con queso costeño fresco, muy rico para mí, o sea, hoy día para mí eso es muy rico porque la primera vez que me lo dieron era como un sabor intenso, pero cuando uno ya empieza a ver como, o sea, empieza a aprender a uno a los sabores, eh, ya uno se vuelve como adicto a consumo de ñame de la forma que se prepara en la costa, que se llama mute. Entonces, viendo ya todo lo que nos trae ese ñame, por ejemplo, que es diurético, que es depurativo, que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, que aumenta la fertilidad, es una fuente de energía y nos ayuda a controlar los síntomas de la menopausia. Entonces, por ejemplo, uno mira y dentro del mismo proceso y aparte nos da toda una estabilidad. Entonces, aquí lo convierten, o sea, extraen su aceite, sus propiedades y se embotellan ahí en ese frasquito junto con vitamina E y estos aceites esenciales como el incienso, la bergamota, la menta, el copaiba, el cedro y el clavo, todos están allí. Y cuando uno se lo aplica, ya sea punto de pulso, puntos de pulso, o sea, donde pasa el canal energético del pulmón, en las muñecas, canal energético del maestro corazón, canal energético del corazón, todo, imagínense, tres movimientos energéticos tenemos nosotros en la parte interna de la muñeca. Ahí nosotros nos podemos aplicar y aparte de eso, donde está el pulgar, ahí es donde nosotros tenemos el pulso. Entonces ahí ya nos va dando otro matiz de una mejor absorción, porque el calorcito, cuando lo leemos y cuando lo utilizamos en el cuello, aquí en el cuello, entonces tenemos aquí la parte de donde está la carótida, tenemos el tema de la tiroides. Si yo me lo aplico aquí en el cuello, va a tener otra absorción, otro mecanismo de el tema de los meridianos, porque por aquí pasa el intestino grueso, pasa el estómago, y eso también son fuentes a nivel energético en el cual se va a absorber a través de la piel. Pero cuando yo me lo aplico aquí en la parte interna de mi muslo, entonces aquí ya tengo varias partes energéticas, o sea, aquí está recorriendo el hígado, recorre el riñón, recorre el vaso, aquí en esta parte interna, en el cual no me va a ayudar, por ejemplo, en el caso de, me ayuda a estimular, miren los tres canales que recorren, hígado, vaso y riñón. Pero esto aquí me va a ayudar a que, por ejemplo, tenga mejor lubricación, eh, aumenta el líbido, o sea, doy testimonio de ello, eh, al utilizarlo internamente. Y también puedo utilizarlo en la planta de pies porque también es de mayor absorción. Acordémonos que la planta de los pies, sus eh, células son más grandecitas, o sea, los poros son más grandes y la absorción es más rápida. Entonces, cada vez que uno aplica en planta de pies cualquier aceite esencial, es cuestión de segundos que entra el torrente sanguíneo y hay un cambio. Entonces, se ha visto a nivel de microscopio, tomas de muestras de sangre, ver las células todas apañaditas, o sea, todas juntas, porque algo está ocurriendo, es como una forma de sentido como de protección, o sea, se juntan. eh, y cuando se aplica el aceite esencial y se toma esa muestra de sangre nuevamente, usted ya ve que las células ya no están todas apiñadas, sino una por aquí y otra por allá. O sea, ya se sienten seguras para andar dentro del espacio. Entonces, eso somos nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos un sentido de algo que nos está acechando? Nos contraemos y nos escondemos. Pero cuando vemos que todo está bien, que hay claridad, hay luz y veo lo que va a estar adelante, entonces ya me relajo y ya no tengo ese sentido así de aprensión. Eso pasa con nosotros internamente. Entonces,
Proges Plus hace eso, hace que nosotros comenzamos a liberarnos, a destensionarnos, nuestro tema del flujo hormonal fluya. Y lo bonito de esta mezcla es que yo la puedo utilizar desde que entro en mi sentido de ser mujer, o sea, desde mi menarca. Imagine que uno pusiera a utilizar esto, las niñas que lo utilizan aquí, lo utilizan las muñecas. Eh, yo pienso, no lo he experimentado, voy a ser sincera, pero bajo los componentes y bajo lo que uno ha vivido, ahí sí ya lo puedo decir, pero que lo use una chiquita va a que su proceso hormonal esté más estable, a que cuando esté en su época de ya de que tenga compañeros y en su tema de fertilidad sea más eh, buena, o sea, tenga mejor flujo, no solamente en el tema de sexual, sino en el tema de fertilidad. Cuando ya se entre a la menopausia, no tener las situaciones que se enmarca mucho, que el tema que el calor, la sudoración, que es lo más puntual en la menopausia, estabiliza. O sea, llevarlo desde ese momento y el resto de nuestra existencia nos estabiliza. Y diciendo de que yo no tengo que, o sea, yo puedo darle pausa. Pausa, ¿qué quiero decir? Que yo, por decir algo, lo utilice por una semana, lo puedo utilizar antes de mi menstruación, después de mi menstruación, me lo aplico para llevarme, por ejemplo, si hoy tuve un día muy cansado, muy que me causó rabia, ahí yo puedo utilizarlo también para que me estabilice. ¿Por qué? Porque es que a nosotras, cuando nosotras tenemos tantos desafíos, y no lo logramos evolucionar, ahí es donde viene todo el tema de, por ejemplo, que es que me da cólicos o que me da dolores o mis mamas. Miren todo lo que nosotros podemos ayudarnos. ¿Y por qué razón? Primero por el balance que nos genera el mismo ñame y los aceites que componen en él mismo. El incienso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miramos el incienso es un conector celeste. La bergamota nos ayuda a infundirnos amor hacia nosotras mismas. La menta nos ayuda a ser optimistas en la vida. El copaiba me ayuda a hacer enraizamiento al igual que el cedro. El cedro me lleva a eso, ¿no? A enraizarme y a extenderme a nivel celeste. Y el clavo me da toda esa fortaleza, toda esa voluntad de seguir adelante. Mire, mire lo bonito que tiene este suelo. ¿Ya? Y eso lo estamos viendo a nivel de lo que es en medicina china, o sea, cómo nos fortalece en la parte emocional también este suero, no solamente en el tema hormonal, que aunque acordémonos, hormonas es emoción, o sea, yo puedo tener mucha, mucho tema, o sea, buen balance hormonal o no buen balance hormonal, dependiendo de la emoción que haya vivido. Por eso es que a nosotras nos suceden tantas cosas porque hay un tema aquí. El útero y el corazón, hay una conexión energética entre ellos dos, porque mi corazón, todo lo que sienta emocionalmente, mis amores, mi desamor, se va a ver reflejado dentro de mi útero, dentro de mis ovarios, ¿no? Entonces, ese es el tema ahí con lo que es Profes Plus. Y obviamente tenemos más aceites esenciales en los cuales también me puedo acompañar eh, en mi vida diaria. Entonces tenemos al Valor y Joy, que a mí me encanta usarlo, y más que todo cuando salgo, porque me balancea. Hay que tomar en cuenta que nosotros somos energía, y al ser energía, nosotras estamos vibrando. O sea,
fluctuosa, sube o baja. Yo siempre lo mido así como la presión arterial, sube, baja. O sea, nosotros constantemente estamos en este proceso de subir y bajar. Entonces, así es, cada segundo, cada vez que yo mire a otro lado, solamente con mis ojos, porque aquí eh, quien enmarca la mirada, o sea, o el observar es el hígado, o sea, la madera. Por eso es que se habla que la vesícula biliar es la que juzga. Entonces, cada vez que miro hay un impacto emocional, estoy juzgando. Yo estoy así mirando, mirando y hay un impacto emocional. Y ese impacto emocional uno no lo siente, pero internamente sí. O sea, yo puedo mirar aquí enfrente, no estoy viendo nada, pero me está impactando emocionalmente. Entonces, cuando yo utilizo valor y yo, ¿qué está pasando? Estabilizo mi energía, elevo mi energía, relajo mi emoción de mirar, o sea, ya no voy a mirar de otra forma, voy a tener otros impactos emocionales en los cuales es muy importante que nosotros mantengamos eso estable, porque es que en realidad nosotros cada vez que miramos estamos haciendo un sentido de estamos internamente, ¿no? O sea, vuelvo y les digo, eso es muy interno, está en un sentido de juzgar y me está haciendo un impacto emocional en el cual se ve reflejado en mi ser. Y tenemos también, voy a decirles, valor que contiene. Valor contiene incienso, contiene geranio, tanaceto azul, picea mariano y alcanforero. El que tenemos actualmente, pues, en casi todos los paquetes que están a nivel de Latinoamérica, porque hay otro valor, hay dos valores más, valor 2 y valor que era el inicial, digamos el original, que tienen 4 plantitas, pero aquí le estoy hablando de este valor que manejamos a nivel casi de toda Latinoamérica y que se está en todo el mercado en realidad. Tenemos a Joy, que contiene 3 cítricos, que es la bergamota, el limón y el mandarino. Tiene 5 flores florales que son geranio, ylanilán, jazmín, rosa y manzanilla. Y tenemos el cilantro y la palma rosa. Entonces, todos ellos a nivel energético está haciendo en nosotras ese acrecentar y ese amor hacia nosotras mismas. Entonces, cuando yo utilizo valor, que la misma palabra me dice, me doy valor. Y utilizo joy, que me está diciendo valor y alegría para continuar mi día a día. Entonces, y verdad, subo mi sistema eh, energético, mi vibración energética, y igualmente estoy también subiendo lo que vaya enmarcándose en mi camino. Y estoy relajando a nivel de ya de mis reinos mutantes, en especial el hígado, que es el que me toma las decisiones, estabilizo yo ahí, porque recuerden, con la mirada son mis impactos emocionales, o sea, en cierta forma hago una relajación. Cuando utilizo la salvia, el tomillo, la lavanda, el iranina, la bergamota y el geranio, o sea, cada uno de ellos me va a dar una connotación, o sea, la salvia me va a dar un momento a nivel hormonal, al igual que el tomillo. La lavanda me da ese tema así como acuérdense, somos piel, así a nivel de la piel, o sea, esa solución a esa buena comunicación. Ese inanina me estabiliza porque es el sentido del yin y del yang ahí, me estabiliza, me armoniza. La bergamota me da ese sentido como de ese amor, es que nosotros nos tenemos que amar. Cuando nosotros nos amamos, damos amor al mundo. Y el geranio me hace ese sentido de esa pausa, de ese sentido generoso. Mire que la palabra geranio es generosidad. Me hace que mi madera esté estable y tenga sonría la vida, ¿no? Y aquí hay un rolón en el cual nosotros podemos apoyarnos
y ahí les tienen ahí, son 7 gotas de salvia que puedo utilizar, 5 gotas de lavanda, 2 gotas de geranio, 2 gotas de bergamota, 2 gotas de tomillo, 2 gotas de ylang ylang, lo ponemos en un frasquito ámbar, eh, de 10 ml, le rellenamos con un B6 o aceite de coco y le agregamos los aceites esenciales. Y lo vamos a aplicar 2 veces al día, lo vamos a aplicar en la zona lumbar, o sea, a nivel de la cintura, parte de atrás, en las muñecas, aquí en el cuello y por debajo del ombligo formando una T, o sea, bajo y por, aquí formo una T. Entonces, eso me va a ayudar a estabilizar. Ah, pero es que piedad, acá en el mercado no hay bergamota, no conseguimos geranio, ¿ya? Entonces nos podemos apoyar de pronto en Joy que sí tiene bergamota, tiene geranio, tiene la anilán, entonces le ponemos 2 goticas, que no nos va a alterar nada con el otro proceso. Entonces ahí ya podemos hacer nuestro frasquito de uso diario para nosotras mismas, de también de armonización. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros esos, por ejemplo, estos aceites esenciales? Hay varias formas, podemos aplicarlo en la planta de los pies, podemos inhalarlo, o sea, aplicarlo aquí y hacer como un cuenquito con ambas manos, inhalar, soltamos nuestra mano, volvemos, inhalamos unas 3 veces y eso hace que nosotros a nivel cerebral, recuerden que aquí hay otras funciones, otras glándulas en las cuales se activan y hacen que fluya. Y ahí sí, vuelvo y les digo, acá arriba, donde se genera la parte hormonal, pero donde está todo establecido, emociones, es en órganos y entrañas, o sea, lo estamos viendo desde el enfoque de la medicina china, que nosotros tenemos canales energéticos en nuestro cuello, hay canales energéticos que ya les hablé, estómago, intestino grueso, hay aquí está aquí el tema de la tiroides. En nuestra mano, en la muñeca, hay canales energéticos, o sea, por el lado del pulgar pasa el pulmón, por el lado del meñique está el canal del corazón, por la parte en la mitad está el maestro corazón, o sea, son 3 canales energéticos que siempre están ahí en ese proceso de apaciguar, de que la vida es bonita, es alegre. De verdad que aquí está, pulmón, corazón y maestro corazón. Están eso, ¿por qué? El maestro corazón funciona de mi interno hacia mi externo, o sea, todo lo bonito que está en mí es lo que aflora. Por eso es que dice, tu palabra dulce aflora desde mi corazón y expreso. Entonces nos va dando dulcibilidad a nuestra expresión. Lo podemos colocar en un difusor. O sea, podemos, eso mismo que estamos hablando de todo eso de aceite, en vez de hacer el frasquito, yo puedo poner todos los aceiticos y ponerlo en el difusor y utilizarlo cuando esté meditando, cuando esté, o utilizar y hacer mis propias mezclas individuales, lo que vaya sintiendo. Acuérdense que nosotros somos seres que somos femeninos, pero a la vez individual. Todas no somos iguales. Cada una tenemos nuestra propia vivencia, nuestro propio desarrollo en este plano de existencia. Y eso es lo que nosotras tenemos que rescatarnos. Somos colectivas, pero a la vez individuales. Y tenemos también en cuenta que, por ejemplo, en una casa donde haya muchas mujeres en época fértil, empieza a menstruar una, a los días sigue la otra, o sea, se hace una conectividad, hacen como una especie de red. Entonces es muy bonito, o sea, nos sincronizamos, o sea, somos individuales, pero a la vez nos sincronizamos, o sea, comenzamos a generar como una especie de red colectiva. Todo lo que pensemos aquí hace que nosotras vibremos. El dolor de esa mujer en otro sitio que ha sufrido un dolor, en esa red lo vamos a sentir. Cuando a veces uno dice, me siento hoy triste y no sé por qué, o me siento feliz y no sé por qué.
Es eso, porque estamos en una conectividad. Eso es energía. O sea, nosotros somos energía. Y a esa energía lo único es que, por ejemplo, cuando tengamos todo ese proceso y tenemos la facilidad de tener algún aceite esencial, lo utilizamos, lo olemos y eso lo podemos exhalar. Inhalo y exhalo lo mejor. Y es de verdad que ese sentir, que uno diga, me, solida- me hago solidaria ante la situación que están pasando otras mujeres a nivel del planeta o a nivel de mi región, llega, llega esa intención hacia esos otros seres. Y vamos a hablar aquí un poquito de lo que es el Ninsian Red. Yo estoy feliz porque ya lo tenemos otra vez aquí en Colombia. ¿Qué hace ese Ninsian Red? Recuerden que nosotras, lo que les hablé al inicio, nuestra alimentación ha cambiado muchísimo. Hoy día se utilizan muchas cosas. De ese tipo de alimentación también ha acelerado el proceso de la misma inicio de la pubertad en las mujeres. Porque les hablaba que mi mamá menstruó a los 15 años, ahorita ya desde los 9 años, ya en la menarquia. O sea, es como un acelere, pero es también por el mismo acelere de todo el mecanismo que tenemos hoy día. ¿Qué hace ese Nielsen Red? Siendo a base de bayas de goji, que solamente se dan precisamente en ese lugar del Nil, donde es en la región del Nilsiam, y son esas fruticas rojitas que una amiga me los trajo, o sea, es muy gustoso saborearlo, es suave, es muy rico, es dulce, y otros frutos rojos como los arándanos, como las ciruelas, o sea, los higos, ahí tiene varias frutas, más aceites esenciales cítricos como la mandarina, el limón, el yuzu, la naranja. Y cómo nosotros utilizar 2 oncitas como mínimo, porque podemos utilizarlo según la necesidad o la situación que estemos viviendo, tomarnos esas 2 oncitas diarias. Ayuda a balancearnos todo, todo nuestro sistema orgánico, hígado, vaso, riñones, en especial esos tres. Comienza nuevamente como a entregar lo esencial para regenerarse, para nutrirse. Y si nosotros tenemos una excelente nutrición, va a funcionar todo lo demás. Y se los digo por mí. Eh, Cuando la primera vez que tomé Ninsian Red, sin, o sea, lo tomé porque una amiga me dijo que le dio mucha energía, otra amiga me dijo que le hizo dormir más rico tomándoselo de noche y yo decía, ¿cómo hacer posible? Y yo lo tomé así, lo tomé en la mañana, luego me lo tomé en la noche, o sea, hice las funciones, dependiendo, por eso les digo, somos femeninos pero a nivel individual. A mi amiga le hacía dormir rico en la noche, donde la otra persona que le hizo mucha energía, no hubiera sido bueno tomarlo en la noche. Por eso uno tiene que experimentar el Nielsen Red y darle el ajuste. En mi caso, yo lo tomé en la mañana, lo tomé en la noche, no me hizo ninguna alteración, antes se estabilizó. Y para mi sorpresa, una situación de hace muchos años atrás, estaba viviendo un tema como de vaso que yo no podía, me decían, ¿quieres repetir? Yo decía que no, porque era seguro que me dolía. Y curiosamente me tomé mis 2 primeras botellas, una me la tomé en 15 días solamente en las mañanas, pero la otra me la tomé en 8 días, tomándomela en la mañana y tomándomela en la noche, 2 onzas durante 8 días. Lo curioso fue que cuando un día iba a mi clase de esencias florales, me tocaba almorzar antes de la clase, llegué al restaurante donde se dicta la clase, el mesero me ofrece un solo plato, que eran frijoles, entonces claro, para mí, en mi caso, que el tema del vaso fue esto irritoso en esa época,
frijoles era algo muy pesado. Y yo dije, frijoles. Y yo, bueno, tráigalo. Me trajeron el almuerzo, pero llegaron solamente esos frijoles. Y yo me comí los frijoles. Pero el plato con el arroz, la carne, lo que venía además, no llegaba. Cuando ya llegó ese plato, yo ya me acabo los frijoles. Y yo le digo al mesero, se me acabaron los frijolitos. Él me dijo, no, yo le traigo un poquito. Y él me trajo, pues yo pensé que iba a traerme un poquito. Me volvió y me trajo el tazón lleno. Y yo decía, amigo, o sea, yo ya sabía que me iba a pasar al comerme eso, pero soy tan mala, o sea, yo tengo una concesión frente al alimento de dejar. O sea, tengo una mala o buena, no sé, pero me cuesta trabajo dejar comida. Yo me lo comí. Y yo lo único que pensé, bueno, ahí traigo digestivo por si algo, porque yo sabía que me iba a dar un dolor, una molestia en el vaso. Entonces yo llegué y dije, bueno, me lo comí, quedé llenito, pero curiosamente no me dio molestia. Yo dije, "Ah". Entonces ya me puse a investigar más profundamente qué contenía el Nissanre, por qué. De ahí le hablo que ayuda mucho a esa regeneración porque es un nutriente, es un alimento. Por eso es que decía Pitágoras que Hipócrates, que este filósofo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Vale la pena experimentarlo, complementarlo. Y recuerden, ¿qué nos sostiene? ¿Quién es el reservorio de la sangre, el hígado? ¿Quién es el que está aquí fluyendo? El agua. O sea, tenemos agua, madera y tierra en conjunto. Si yo tengo balanceado todos estos tres, va a funcionar energéticamente mucho mejor mi ser en mi proceso de existencia. Entonces, aquí les dejo ya las guías que utilicé. Este el de Mi Mujer Yer, ese es un documento, me pareció muy bonito, es de Chile, inclusive este desarrollo, y ahí enmarca mucho ese tema también sociocultural que debemos de también tener nosotros en cuenta. Tenemos también el de la farmacia y ya el guía de referencia de los aceites esenciales y el tratado de sanación en el arte del soplo del maestro José Luis Padilla Corral. Y aquí me pueden encontrar tanto en Facebook, en Instagram o WhatsApp, Telegram. Ahí está mi contacto. Para cualquier consulta a nivel virtual se puede hacer terapias cuando gusten o alguna consulta que requieran me pueden contactar. Y muchas gracias. Entonces voy a dar los agradecimientos. Muchas gracias por haber estado y nos vemos en la próxima y recuerden que tenemos nuestros otros espacios los lunes con Rita, los sábados con Mari, los sábados en la mañana con Sadie en madrugones aromáticos eh, y en las mañanas tenemos a nuestro grupo con con Juana Chundia, con Ana Margarita y Liner, que nos dan cómo todos los días fortalecernos emocional para vivir el día a día.